Horas por Radio UNLA, FM 92.1, la radio de la Universidad Nacional de Lanús. El día de hoy en forma virtual, ustedes dirán, ¿el día de hoy cuándo es? Estoy escuchando esto el 7 de febrero del 2029. Claro, no es en ese momento. Estás escuchando un corte de otro día. Hoy es 5 del 6. Hoy, 5 del 6, de forma virtual, se va a presentar el libro Prácticas docentes en tiempos de inteligencia artificial, herramientas para enriquecer la planificación pedagógica, de Ruth Chakiel y Silvia Vilches. Es graduada de la licenciatura en Tecnologías Digitales para la Educación de la Universidad Nacional de Lanús. Y está en línea de Silvia. Hablamos. Silvia, ¿cómo estás? Acá te saluda Juan. Hola, un gusto, Juan. Por suerte tu apellido lo dije bien. Ruth me hubiera escuchado balbucear. Ahora le digo bien el apellido, Ruth Chakiel. Chakiel, sí. Ahora sí. Pero por suerte no está ya en línea, no me escuchó decirlo mal, así que no pasa nada. Me interesa mucho el título del libro. Prácticas docentes en tiempos de inteligencia artificial. Bueno, contame, porque debe haber un montón de cosas para saber de estas prácticas, de estos tiempos de inteligencia, cómo acercarse desde la docencia, ¿no? A esto que es tan nuevo. Dale, bueno, te cuento un poco. Ruth Chakiel está escuchando también esta entrevista. Entonces me escuchó que lo dije mal, no te puedo creer. Perdón, Ruth. Siempre sucede, no Ruth, te preocupes. Disculpame. Bueno, primero queremos contarte que, yo soy egresada de la licenciatura en Tecnologías Digitales para la Educación de la Universidad de Lanús, así que es un honor para mí estar ahora hablando con ustedes en la radio de la universidad y también hoy en la presentación por streaming del libro que tan generosamente la licenciada Alejandra Santos nos invitó después de leer nuestro libro. Bueno, quiero contarte que nosotras somos docentes con muchos años de trayectoria. Ruth además es licenciada en Ciencias de la Educación y desde hace tiempo, bastantes años te diría, que nos dedicamos a escribir y a pensar propuestas didácticas sobre el uso de las tecnologías en la educación. Ahora, ¿qué pasa? Con el surgimiento de la inteligencia artificial generativa, concretamente con la creación del ChatGPT, vino a revolucionar la educación, digamos. Ya está instalada la inteligencia artificial generativa en las instituciones educativas. Entonces había que pensar cómo integrar estas tecnologías, pero con un uso pedagógico. Nosotros hicimos varios, primero nos capacitamos, por supuesto, tenemos referentes teóricos sobre la inteligencia artificial en educación, nos estamos actualizando todo el tiempo al respecto y empezamos a hacer talleres con docentes en relación a esto, cómo si usan o no la inteligencia artificial y cómo la usaban en sus prácticas pedagógicas, ¿no? Para preparar las clases. ¿Con qué nos encontramos? Que se usa más de lo que se dice, ¿no? Entonces una primer cuestión es que hay que hablar de esto, hay que transparentar el uso. Vos pensás que este libro nosotros lo empezamos a escribir a principios del 2025, del año pasado. Ya estamos en otro que supera que todavía no salió publicado, esperemos que sea pronto, donde profundizamos algunas cuestiones, ya más concretas para trabajar con estudiantes en el aula. Pero bueno, en los encuentros que tenemos, en los talleres... Perdón, ¿encontraron que lo usaban más? ¿Para qué lo usaban? Para planificar, para hacer sus planificaciones, para preparar actividades, para adaptar contenidos, la usaban mucho para resumir textos,
pero se usaba mucho para planificar. Pero bueno, lo que también vimos es que no se conocía cómo funcionan estas herramientas de inteligencia artificial, que esto es muy importante, porque si no sabemos cómo funcionan, no conocemos que tienen sesgos, no conocemos sobre las alucinaciones, es imposible que puedas hacer un uso crítico. O sea, se la usaba, pero de manera bastante acrítica, ¿no? Entonces también había, como nosotras notábamos, muchas dificultades para elaborar prompts, ¿no? Sabemos que la pregunta es sumamente importante en educación y la respuesta que vas a recibir es totalmente diferente de acuerdo a cómo vos elabores el prompt, o sea, cómo lo contextualices, cómo lo sitúes. Y bueno, ahí obtuvimos en esos encuentros, fuimos recopilando datos y viendo por dónde, y nos parecía que era importante escribir sobre esto y llegar a más docentes, ¿no? Por supuesto. Ahora, lo que nosotras remarcamos sobre todo en nuestro libro es el criterio docente, que las herramientas de IA te pueden dar un montón de respuestas, proponer situaciones, pero el criterio docente es el que tiene que interpretarlas, cuestionarlas y transformar esas respuestas en decisiones pedagógicas situadas, ¿no? Como, a ver, cuando vos haces una planificación, seguramente dos docentes diferentes de distintos lugares del país van a encontrar respuestas bastante similares. Puede que tenga algunas diferencias, pero no muchas. Y ahí es donde vos tenés que empezar a interactuar con la inteligencia artificial y agregar cosas propias, ¿no? La voz propia. ¿Qué aparece? Tenés que empezar, porque ¿quién conoce? Nosotros como docentes conocemos los intereses de nuestros estudiantes, los conocimientos que tienen disponibles, las dificultades, y qué propósitos de aprendizaje querés lograr. Eso no te lo va a devolver una respuesta automática, ¿no? Pero sí veíamos que se estaba usando de esa forma en algunas situaciones, más de lo que uno creía. Y en estos talleres empezamos a ver que cuando llevábamos situaciones concretas de cómo enriquecer una planificación, pero con el criterio pedagógico, mejoraba muchísimo y sí podía enriquecer una planificación. En general, los primeros usos que se daban eran como si tuvieran un asistente, un ayudante, alguien que hacía la parte que no querían hacer. Claro, es que en realidad las posibilidades son mucho mayores. Muchísimo mayores. Y en realidad te puede ayudar, la herramienta te puede ofrecer determinadas cosas, como por ejemplo, ofrecerte, sugerirte ideas, te ofrece un montón de posibilidades, pero sos vos quien después tiene que contextualizar, seleccionar qué te sirve o qué no, darte cuenta qué voces deja fuera en esa respuesta por los sesgos, hay que adaptarla al contexto donde uno da clases y hay que tomar decisiones pedagógicas, ¿no? ¿A dónde quiero yo? ¿Hasta dónde quiero que avance mi grupo? ¿Qué trabajamos? ¿Qué es significativo para ese grupo? Por ejemplo, en el libro tenemos nosotros ejemplos que si bien son para la escuela primaria, pero ahora te puedo contar algo que sucede ahora en la escuela donde yo estoy trabajando como coordinadora pedagógica, que es una escuela que usa bastante la tecnología. Pero bueno, nosotros ahí con Ruth hicimos un taller a principios de año y las mismas maestras te dicen cómo cambió desde ese taller y ahora cómo pueden interactuar de otra forma. Tampoco se quedan con una sola herramienta de IA, sino que van a varias. Entonces la sala de maestros se ha convertido, no, mirá, a mí Claude me dio mejor respuesta en esto. Y se comentan cómo tuvieron que afinar el prompt para obtener
el material para llevar al aula que querían, ¿no? En este caso, lo último es un cuento que fueron armando, que crearon con asistencia de la IA para el Mundial, pero que está relacionado con los valores, que era justo lo que había que trabajar en la unidad, ¿no? Y bueno, te digo que la maestra contaba cómo había hecho para lograr, y todo lo que puso de ella y lo que tardó además, todos los ejercicios, el esfuerzo cognitivo que tuvo que poner, ¿no? Porque no es así, pero acá tenemos un problema, que es que si la escuela no enseña esto, nuestros estudiantes se van a quedar con la primera respuesta, o la segunda, no van a poner su voz propia. Entonces, creemos que hay que desarrollar en las escuelas muchas habilidades que tienen que ver con poder editar críticamente estas respuestas inmediatas, y también para no perder el pensamiento, ¿no? La combinación de una respuesta inmediata y la ansiedad que consume nuestros días puede ser letal si no interponemos un poco de pausa y de pensamiento. Puede ser letal, y el único espacio son las instituciones educativas que pueden hacer esto. Sostener el tiempo de pensar. Escribimos con Ruth hace poco que la escuela es el único espacio, porque aprender lleva tiempo. Hay que aprender a hacer lectura profunda, hay que seguir leyendo textos. Nos puede ayudar la inteligencia artificial a sacar los conceptos principales, pero hay que profundizar, hay que debatir, se aprende de manera colectiva. Entonces, esto también lo decimos en el libro, que la escuela es el único espacio donde se puede debatir, donde hay que enseñar a dudar de todo lo que nos devuelve la IA. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿No? Ver qué perspectiva, a dónde apunta esa respuesta que me está dando, qué voces no aparecen, ¿no? Analizar. Por eso decimos que tenemos un capítulo en el libro, ahora lo estoy mirando acá, que se llama Aulas que preguntan. Entonces nosotros proponemos ejercicios bastante simples, ¿no? Sobre cómo poner en duda. Teóricamente se habla de que hay que sostener una duda sistemática en la escuela. Entonces todo, ¿no? Hay que dudar de todo lo que nos devuelve la inteligencia artificial. Tenemos que ir a chequear las fuentes, porque muchas veces inventa, nos devuelve fuentes inexistentes. Eso sucede, son las alucinaciones, que algunas de contenido a veces son muy obvias y uno puede darse cuenta, pero hay unas alucinaciones que se llaman de forma, se las denomina de forma, que son las más difíciles, porque vos lees y está perfectito el texto, ¿eh? Es como, hay que ahondar muy finito para darse cuenta. Y ahí es donde uno tiene que entrar a mirar, bueno, quién queda fuera de eso, ¿no? Serían los sesgos también. Pensando en esto, ¿no? De las cosas que uno le pide a la IA que haga, y después el trabajo que hay que hacer para interpretar lo que la IA nos ofrece. Sí. ¿Sería más fácil hacerlo en primera instancia? Algunas de las cosas, digo, por lo menos las que tienen que ver con el trabajo creativo. Digo, hay otras que evidentemente hacer una programación para algo muy grande, muy complejo, cómo ordeno una biblioteca de 5.000 libros. Bueno, tal vez en esos casos nos viene bien, pero hay otras en donde hacer el resumen de un texto es más fácil leerlo que después ver si el resumen está bien, porque para ver si el resumen está bien tenés que haberlo leído. Sí, mira, pero a veces te allana tiempo. Por ejemplo, te digo, si vos estás haciendo una investigación o querés escribir sobre determinado tema, y te sirve bastante para eso, porque vos en este por ejemplo, bueno, en educación se usa bastante, y los periodistas también, Notebook LM, vos le cargas el documento y con la primer
el primer resumen que te tira o le podés pedir los conceptos que trata, vos podés decidir si tomás ese texto o no, y después vas a hacer una lectura, una primer preselección sería. Eso a mí no me parece, te allana mucho el camino, muchísimo. Te digo que para investigar y para la escritura sirve mucho. También, por ejemplo, para las planificaciones, vos le podés cargar el enfoque didáctico y el diseño curricular vigente, que viste que siempre van cambiando. Entonces, se van actualizando. Entonces, vos, por lo menos, cuando tenés una idea, le ponés la idea y te ayudan. La IA generativa te ayuda a desarrollar esa idea que vos pensaste. Quizás te devuelve cosas que algunas te gustan, otras no te gustan, pero sí realmente tiene mucha información, porque vos pensás que se usa muchísimo y cada vez tiene más información, y si vos mirás últimamente, está como mucho más actualizada, porque todo lo que los usuarios ponen, todo lo que vos hacés con la inteligencia artificial generativa, queda ahí. Entonces vos pensás que cada vez tiene más datos y podés obtener muchísimas ideas, como para la planificación. Quienes somos docentes, te digo que vas de una escuela a otra, tenés un montón de cursos, y quizás vos tenés ya una planificación y la podés enriquecer. Para nada, porque te lo hace rápidamente. Otra cosa para la que, por ejemplo, te sirve, vos tenés pensado una idea, después los objetivos y los propósitos te los redacta muy bien, y eso es algo que si vos ya los pensaste, o sea, el verbo para que quede lindo y bien escrito te ayuda a mejorar textos. No siempre, también tenés que editar vos, pero no, te agiliza muchísimo, y es como si tuvieras... Yo a veces pienso que tenés todo ahí, ¿no? Y en esto te digo de los textos para para preparar, pensar cómo desarrollar una unidad didáctica sirve muchísimo. Pero bueno. Sí, decime. Pero bueno, me interesa el pero bueno. Ah, claro, bueno, pero hay que tener determinadas habilidades críticas, el pensamiento crítico bastante desarrollado. Ahí viene un tema, que eso no es menor. Nosotras creemos que, mira, tenés que tener primero una capacidad de formular buenas preguntas, porque la respuesta que vos obtengas, como te dije antes, va a tener muchísimo que ver con cómo vos vayas afinando y tenés que ir llevando a lo que vos querés. Por eso tenés que tener muy claro cuando vas a usar la IA generativa para qué la querés usar, porque si no sabés, te vas a quedar con lo que te devuelve. Tenés que tener primero vos pensado todo eso. Por eso a veces conviene hacerse como un borrador, ¿viste? Antes de usarla. O sea, ¿qué quiero yo? Quiero esto, quiero lo otro, hacer con mi grupo. Quiero, por ejemplo, es un grupo, quiero hacer actividades lúdicas, por ejemplo, en el medio de una secuencia que por ahí me quedó todo muy teórico. Quiero llevar actividades lúdicas a esto. Entonces tenés que tener muy claro vos qué es lo que querés preguntarle e ir afinando. Eso lleva tiempo y exige pensamiento humano. Otra es esta que te dije de la duda sistemática. Tenés que saber sobre el tema. No se le puede preguntar si vos no conocés antes del tema. Eso también es tenés que conocer. Por eso te digo que cuando la vas a usar, tenés que tener conocimientos. Ahora, sobre... sí. Se me ocurre que todas estas cosas que venían después del pero, que vos indicabas, sí, que eran casi como salvaguardas respecto del trabajo de la inteligencia artificial, son peros que vos pudiste generar por años donde la IA no hacía ese trabajo por vos. Entonces vos sabés más o menos qué trabajo necesitas que haga, cómo debería ser. Si lo hicieras vos tardarías 5 días, se lo pedís y podés revisarlo en una tarde. Ahora, de aquí a futuro, si empezamos a usar esa herramienta para esas funciones,
los futuros docentes no van a tener tu capacitación previa, porque siempre se habrá hecho para ellos en el futuro, nuestro futuro, su pasado, Sí. de manera con IA. ¿Cómo hacemos para que en el futuro ese docente tenga la capacitación si desde ahora que está aprendiendo esas tareas las realiza de otra manera? Mira, con capacitaciones docentes. Esto tiene que estar en la formación de un docente. Por eso, viste que ya hay desde la UNESCO, hay un último documento que salió, que hay indicaciones de que sí o sí hay que capacitar a los docentes porque esto cada vez se va a profundizar más, no hay vuelta atrás. Y las nuevas generaciones que vienen, te cuento que van a usar inteligencia artificial, no es que no la van a usar, no pasa por prohibirla, sino justamente hay que llevar propuestas al aula al respecto, porque como te dije antes, la escuela es el único espacio que puede hacer esto. Y mira, ya hay muchas capacitaciones, pero bueno, no alcanzan. Tiene que haber más. Como te conté, mirá en esta escuela donde yo estoy trabajando ahora, con una primer capacitación que hubo a principios de año, cambió bastante la situación. Muchísimo cambió, no la están usando de la misma manera que lo usaban antes. Y fueron dos talleres prácticos. Sí, las universidades, de hecho, sé que todas las universidades están tratando de empezar a hablar de esto, hay que formar a los docentes, yo creo que hay que animarse, mira, hay que llevar, una de las primeras cosas que hay que hacer es analizar respuestas generadas, textos generados por inteligencia artificial generativa, sobre determinado tema, ¿no? Analizarlos, compararlos con otros textos. Lo primero es eso, editarlos, o sea, mejorarlos humanamente, digamos, ponerles ejemplos concretos, pero hay que llevar estas situaciones al aula. Hay una profesora acá en la escuela secundaria que lo que está haciendo, porque dice que sus estudiantes usan mucho Meta AI, ¿viste? El de los celulares, Meta. Entonces, Sí. ¿qué empezó a hacer? Empezó a proponerles a analizar, ¿no? A desmenuzar qué tipo de estructuras de oraciones usan, qué conectores, porque justo le coincidía, ¿no? Con temas que tiene que dar. Sí. Pero también compara los textos de Meta con los textos de otra IA, en qué se parecen, en qué se diferencia, qué dice uno que el otro no, compara con un texto sacado de un libro, pero lleva todo esto a las prácticas áulicas. Sí. No es que la prohíbe ni dice, porque ese es el tema. Los estudiantes la usan y no lo dicen, porque supuestamente está prohibido, no se habla de esto. Entonces decimos, hay que ponerse a investigar, a hacerse preguntas, a sostener el tiempo de pensar. Hay que seguir haciendo, además de hacer esto que yo te digo, hay que leer textos en el aula. Por ejemplo, uno le puede decir a un estudiante para una evaluación, por ejemplo, cuando tiene que preparar un trabajo, que tienen que estar sí o sí los autores trabajados en el aula, donde ya se leyeron los textos. Se le puede decir también, agregarle que hagan una defensa oral del trabajo que después hicieron, que si en algún momento usaron alguna herramienta de IAG, que lo digan, para qué la usaron, qué tomaron, qué les sirvió, qué dejaron, qué decidieron esto no, que pongan un ejemplo concreto por ahí de la realidad, te digo, de la realidad donde uno vive. No sé, si es algo ambiental, entonces de esa forma vos evitás que no todo sea generado con IA. Y vos decís que es inevitable la utilización, porque digo, es algo que simplifica, va muy a favor de estos tiempos que corren de todo más rápido y con menos esfuerzo. Eso
va bastante en sintonía con que sea inevitable su utilización. Pero al mismo tiempo pensar que en realidad no es algo inocuo, como bien decías al principio, sino que es algo generado por empresas grandes que tienen sus propias finalidades, sus propios deseos de un mundo. Tal vez rompo ahí una lanza de no solo pensar cómo la usamos, sino pensar si tenemos que usarla. Bueno, nosotros no creemos que hay que usar la inteligencia artificial críticamente en las instituciones educativas, porque prohibirla no va a funcionar, se va a usar igual si la prohibimos. ¿Y qué va a pasar? Por la primera parte de la pregunta, está tan a favor de estos tiempos que vivimos que prohibirla va a ser inútil. No es todo, para nada estamos a favor de los tiempos que se viven. Por eso la escuela tiene que seguir sosteniendo los tiempos de pensar. Claro. Pero también se puede sostener los tiempos de pensar generando debate, haciendo asambleas, debatiendo colectivamente, pero también podés hacerlo en el medio de todo eso, podés usar textos generados con inteligencia artificial justamente para mostrar eso y que no sea solo eso. Porque nunca funcionó lo que se prohíbe. Ahora, tampoco es el uso acrítico y deliberado. Pero si no se habla de esto en las instituciones educativas, se va a usar igual. Y algo no va a quedar, se va a hacer un uso, no va a haber pensamiento crítico. Es mejor incluirlo. Lo sumamos, existe, lo incluimos y tratamos de pasarlo por el tamiz del pensamiento. Claro, lo usamos para profundizar el pensamiento. Claro, esa sería. De la charla va a participar también Alejandra Santos, directora de la licenciatura en Tecnologías Digitales para la Educación de la UNLA, y Carla Micele, que es directora del Departamento de Planificación y Políticas Públicas. Esto va a ser, decía al principio, espera, que ahora me perdí, hoy mismo. ¿A qué hora? ¿Te acordás? A las 18 horas, sí, Bien. Por el canal de streaming. En un rato. Va a ser de forma virtual y pueden participar desde el canal de stream de la universidad. Te agradecemos mucho la charla, muy interesante el tema, es un tema que está en agenda todo el tiempo, así que está bueno ir viendo información, conceptos, gente que está estudiando antes que nosotros sobre este tema. Así que es un tema que está en agenda y es un tema que debemos seguir pensando, sobre el cual tenemos que preguntarnos y tenemos que debatir, porque como decís vos, por supuesto que estamos hablando de una metatecnología, no de una tecnología simple, donde tiene muchas dimensiones y complejas, económicas, ambientales, políticas, de brechas, o sea, no es algo menor. Nosotras nos ocupamos del ámbito educativo, pero claro que es algo como para seguir pensando y profundizando y debatiendo sobre todo. Parte de ese pensamiento puede ser hoy a las 18 en esta charla virtual en la que vas a estar junto con Ruth Chaquiel, ahora lo dije bien, Sí. en el canal de la UNLA. Te agradezco mucho y mucha suerte hoy a la tarde. Gracias, hasta luego. Que estés bien. Hablábamos con Silvia Vilches, que es graduada de la licenciatura en Tecnologías Digitales para la Educación de la UNLA, sobre inteligencia artificial y educación.